El caso del francés Vincent Lambert, en coma desde hace 11 años, reabrió en el mundo el debate por la muerte digna. En nuestro país está contemplada por ley desde mayo de 2012, a partir del caso de Camila López, quien estuvo más de 2 años en la sala de cuidados paliativos de un hospital internada en estado vegetativo. De este tema, de la comparativa, de cómo está Argentina respecto a esta situación, hablamos a partir de este momento. En principio, en lo que es materia de derecho positivo o vigente, la eutanasia está expresamente rechazada de nuestra conceptualización, nuestra regulación. Sin duda es que cuando uno aborda un tema de estas características, el derecho lo que hace o construye son los denominados microsistemas. En este caso estamos hablando de lo que es aspectos de dignidad, derechos personalísimos respecto a el elegir cómo vivir y cómo morir. En nuestro país, respecto a esta postura, desde el año 2009, con la ley 25.529 de salud pública, que se incorporan conceptos como consentimiento informado y demás, se empieza a tratar la cuestión. Luego, en el año 2012, con la 26.742, que modifica esa norma, se introduce lo que se conocía con el concepto de muerte digna, que expresamente rechaza la eutanasia, ¿no es cierto? Lo que después se trasladó al Código Civil y Comercial, donde en el libro primero que habla de la parte general del derecho privado, el título primero de la persona humana, y en el capítulo tercero de los derechos y actos personalísimos, incluye lo que son las directivas médicas anticipadas, ¿no es cierto? Que es aspectos cuando la persona proyecta hacia futuro situaciones o alternativas a las cuales quiere o no quiere someterse en una situación extrema, tratamientos y demás, ¿no es cierto? Esto viene del derecho anglosajón, ¿no es cierto?, que es el living will, que es como un testamento de vida. Las directivas anticipadas son con una proyección de tiempo que puede ser mucho, ¿no es cierto? Algunos lo consideran dentro del consentimiento informado. Entonces, en este aspecto, el Código Civil y Comercial vuelve a prohibir expresamente la eutanasia. Nosotros no decimos que la gente tiene que sufrir y que el valor de una partida digna de esta vida no está dado por el sufrimiento, sino por el amor, lo que hace que las cosas valgan la pena desde el punto de vista de la fe y desde lo humano, es el amor. Por eso también desde la Iglesia siempre hemos pensado que no se debe caer en lo que llamamos el ensañamiento terapéutico, que es mantener con vida a alguien a toda costa y de cualquier forma. Lo que se busca es evitar el ensañamiento terapéutico, eso sí, ¿no es cierto? Cuando una persona se encuentra en un estado en el cual es irreversible, inmejorable, y solamente las alternativas médicas son de prolongar la vida, sí es posible, ¿no es cierto?, no acceder a determinadas circunstancias, incluso a la alimentación o la hidratación puede rechazarse. Y todas estas cuestiones, como decíamos, desde el año 2012 en adelante tienen una recepción, ¿no es cierto? Uno puede hacerlo, incluso puede decir, incluso ni siquiera recibir información. Puede decir, en este estado no quiero ni que me informen y no quiero recibir determinados tratamientos. Puede designar personas para que puedan prestar su consentimiento o asistirla en ese momento para que brinden la conformidad, que por supuesto todo esto tiene respaldos y tiene rechazo, ¿no es cierto? Se planteaba en las leyes de salud pública y sus modificatorias que estas directivas debían serse hechas por escribano público o en un juzgado pertinente, o sea, un juzgado de derecho civil de familia, donde el secretario haría las cuestiones de fedatario, y es esencialmente revocable. O sea, en cualquier momento la persona puede retractarse, ¿no es cierto?, de esa directiva. La finalidad de la eutanasia es darle muerte a la persona. Entre medio, tenemos un montón de posibilidades que respetan la dignidad de la persona y que hacen posible que el tránsito final sea dignificante.
Y eso significa que no tenga que sufrir dolores atroces sin ningún sentido, que pueda estar rodeado del afecto de las personas amadas, que pueda disponer de sí mismo conscientemente a la hora de partir para poder entregarse desde nuestra perspectiva en los brazos de Dios, que pueda resolver también las deudas que pueda tener con la vida, con personas, con circunstancias de su existencia. Por eso la eutanasia nos parece también, desde ese lugar, desde el lugar de la dignidad de las personas, una tragedia, porque es una interrupción violenta de la vida de una persona, con motivos que entendemos que son muchas veces muy loables, porque nos cuesta mucho ver sufrir indeciblemente a las personas. Pero entre medio del ensañamiento terapéutico y de la eutanasia, siempre hay un abanico de posibilidades que nos parecen más acordes con la verdadera dignidad de las personas y que hay que buscarlos. Hoy en día lo que se trata es lo que se llama la distanasia, ¿no es cierto? Que es cuando en un estado terminal no se evita un tratamiento para no prolongar innecesariamente. La eutanasia como está del otro lado, ¿no es cierto? Hay que llevarlo como un punto intermedio, la ortonasia, que sería evitar el padecimiento o el sufrimiento, ¿no es cierto? Es como un movimiento pendular. La eutanasia parecería ser, en una cuestión liviana o simplista, prácticamente colaborar con el suicidio. Digamos, eso en principio no hay un consenso social que así fuera. Hablamos de muerte digna, que no siempre todos entendemos lo mismo, pero me parece que es un concepto que nos ayuda a encontrar esas variedades que pueden darse entre el sostener una vida sin ningún sentido y a ultranza y el interrumpir violentamente la vida, como es el caso de la eutanasia, que nosotros entendemos que es una forma de homicidio con motivos así éticos o afectivos que buscan que una persona deje de sufrir algo que no tiene solución. No cabe dudas de que lo que sería el suicidio asistido o la eutanasia pedida por el paciente, en el fondo son el reclamo de no sufrir más o de no seguir sufriendo de la misma forma. Y entonces creo que con un adecuado acompañamiento, con un compromiso profundo con la persona, se puede ir difiriendo este tipo de pedidos, porque si interpretamos bien lo que la persona pide, más que la muerte es dejar de sufrir, y se puede hacer mucho en ese sentido. Y en definitiva tiene que ver con llevar a la persona a ser un sujeto de derecho, ¿no es cierto? Un sujeto de derecho es eso, es la persona en las relaciones jurídicas ejerciendo y siendo titular de los determinados derechos.